Hay dos palabras claves que van a estar relacionadas en este módulo que se llama filosofía y biotecnología, que sería por una parte la palabra patocenosis y por otra parte la palabra poshumanismo. Me van a decir, bueno, ¿cuántos pos? Y voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para de alguna manera rescatar todos los ejercicios y las lecturas que hemos tenido en los módulos pasados. Justamente una de las ideas que sobre las cuales habíamos estado reflexionando, era que el lenguaje era una especie de vector filosófico. El lenguaje es el medio por el cual expresamos nuestras ideas más profundas y es el medio de transmisión tradicional de estos procesos que son eh, tan importantes para una sociedad. También una cosa que habíamos visto es que siempre los usos del lenguaje son los que van a transmitir los valores y de alguna manera cada vez que hablamos o cada vez que nos involucramos en una actividad siempre estamos moralmente activos. Ahora, también una cosa sobre la cual habíamos hablado en el módulo pasado es que la ciencia ficción es un tanto una construcción narrativa que va a ser ideal para nosotros y sobre todo para estudiar la filosofía, puesto que lo que habíamos visto en el módulo pasado, en donde veíamos la relación de la literatura con la historia, es que esta situación que vivimos ahora, quizás la única manera de poderla describir sería a través de la ciencia ficción. La ciencia ficción lo que ha hecho es advertir la fragilidad del sistema en el que hemos estado viviendo desde hace un siglo y medio y había predicho de alguna manera que en esta época íbamos a llegar a una especie de saturación de todos estos sistemas que nos rodean. Entonces, la ciencia ficción lo que nos está enseñando es que debemos estar siempre abiertos al cambio. Y ahora también que estamos viviendo una experiencia que es global y que sobre todo se encuentra en el cuerpo. Es una experiencia que no tiene nada que ver con la raza, con la religión, con el estado social, con el género, sino que es algo a lo cual todos somos vulnerables. Entonces, las dos palabras que vamos a estudiar ahora, o los dos conceptos más bien dicho que vamos a estudiar, van a ser esta época que se considera una época posthumanista y también esta palabra que suena muy rimbombante, pero que cuando la estudiemos va a ser muy interesante, que es la patocenosis. Entonces, la época en la que estamos viviendo también va a ponernos sobre la mesa una duda importante acerca del progreso. Bueno, ¿qué es la patocenosis? La patocenosis sería estudiar una patología dominante en la circunstancia del estado sanitario de una población con sus repercusiones sociales, políticas y el estado histórico que rodea todo esto. Es decir, cuando hablamos de una gripe, entender la gripe no nada más como un asunto que debe tratar un médico o un virólogo, sino también entender que la enfermedad está inscrita dentro de una serie de circunstancias que la rodean y que la hacen más o menos patológica. Es importante ver también que una enfermedad siempre, y sobre todo una enfermedad como esta que estamos viviendo, siempre va a tener una cierta influencia sobre un régimen político y creo que si en este momento ustedes echaran un vistazo a las noticias globales en este momento, verían que esto se puede comprobar fácilmente. Un periodo histórico se puede también denominar a partir de la patología dominante y podemos ver que esta época, por lo que va a estar marcada sobre todo, va a ser por la transmisión de este virus que todavía no sabemos bien a ciencia cierta de qué se trata. Lo que vamos a ver también ahora es que un médico no solamente tiene que tener una fuerte formación científica, sino que un médico también tiene que estar dotado de una fuerte educación humanista y por tanto de una educación filosófica, pero no solamente es el médico que tiene que tener esto, sino también cada uno de nosotros cuando estamos frente a un fenómeno como este. Entonces, lo que vamos a ver es que una enfermedad siempre irrumpe en un escenario histórico y que es interesante ver también que, por ejemplo, la actividad política en los Estados Unidos en la época electoral va a estar
definida para siempre a raíz de esta pandemia en la que estamos viviendo. La patocenosis entonces es entender la enfermedad dentro de un sistema dinámico y no solamente desde un sistema que trate de explicar la enfermedad desde el punto de vista científico. Para nosotros en esta clase sobre todo sería un grave error no asumir los temas políticos porque ellos nos van a conducir a las políticas de salud pública que están circulando en el mundo en este momento. Entonces, estos estudios que se van a derivar de la enfermedad en esta concepción de la enfermedad como una patocenosis, nos va a dar una información que es fuente para el debate filosófico. Sobre eso vamos a tener una actividad en donde yo les voy a preguntar si ustedes fueran personas que tienen que admitir en emergencias a una persona que haya contraído el virus, ¿cuál de estas personas sería la que puede entrar? Por ejemplo, si ustedes están en emergencias, ¿dejarían entrar a su mamá? ¿Dejarían entrar a su abuelita de 85 años? ¿Dejarían entrar a su hermano? ¿Dejarían entrar a un miembro de la Organización Mundial de la Salud? ¿Solamente entra el político importante? ¿Quién de estas personas debe entrar al hospital y por qué en el caso de que quede una sola cama? Este juego que estamos haciendo, si se le puede llamar como tal, es una situación que se ha presentado muchas veces a lo largo de esta enfermedad y que es un asunto que tiene que ver con un asunto de la administración de un hospital, pero sobre todo que la decisión se toma desde el punto de vista filosófico. Ahora, lo que es muy interesante ver, entendido como patocenosis, es que cada época tiene un discurso médico. Me gustaría que pensáramos cuál es el discurso médico de nuestra época y sobre todo algo que también es una cuestión de conocimiento histórico, que sería pensar cuál es la concepción que tenemos hoy en día del cuerpo. A nosotros sobre todo nos van a interesar los procesos históricos y no solamente los estados. Para entender la patocenosis también les he puesto un video de la Deutsche Welle en donde nos van a explicar cómo la crisis de la pandemia ha generado una serie de cambios sociales a través del mundo y es muy claro ahí cómo hay una especie de prestigio de los países que han podido manejar bien la pandemia, en donde es peligroso este uso político de las buenas políticas de sanidad y en donde, por ejemplo, un país de Estado único como es China ha tenido un éxito grandioso en cuanto al control del coronavirus. La historia de la enfermedad se remonta a tiempo muy atrás, no la podemos ver porque también ese sería como un tema digno para tener un curso completo sobre eso, pero tendría que ver con el momento en que pasamos de ser una sociedad que va a ser nómada a sedentaria y que el sedentarismo va a traer muchísimas virtudes, pero también va a traer muchos problemas, entre ellos otra palabra sobre la cual no quiero cargar más del vocabulario de este módulo, pero que sería la zoonosis. La zoonosis es la posibilidad de que un virus o una bacteria pase de un animal a un ser humano y que esta condición ha sido muy factible a partir del momento en donde hemos domesticado a los animales para poderlos consumir y en donde no hay, digamos, un distanciamiento de los asentamientos poblacionales y de los asentamientos que son animales. Ahora también una cuestión que está inmersa en este debate que vamos a tener va a ser la situación de que así como la concepción del cuerpo cambia históricamente, también la concepción de lo que es el humanismo. Para ello vamos a tener dos lecturas interesantísimas. Estas lecturas creo que son las más fáciles que hemos tenido a lo largo del curso y que tienen que ver con un tema que es la biotecnología, sobre el cual nos va a hablar una pequeña entrevista acerca de qué va a suceder, por ejemplo, cuando se pueda manipular el cerebro, por una parte. Después vamos a leer una entrevista con un filósofo muy reciente, es un filósofo contemporáneo que se llama Emmanuel Ecocha, y que lo que nos va a señalar es cómo el virus es un agente de cambio y casi es un agente anárquico que de repente modifica todo el orden bajo el cual habíamos estado viviendo. También lo que les voy a encargar es que hagamos una especie de reportaje del tiempo, un poco basado en el documental que van a ver y que ustedes pregunten a algún miembro de su familia cómo ha modificado el virus su vida. Ahora, hay algo que también les había anunciado a raíz del inicio de este módulo, que es hablar del poshumanismo. ¿A qué se refiere
una herencia humanista. Desde la época de Cicerón, la transmisión de los valores, la interpretación y la transmisión del mensaje de la filosofía griega se ha hecho a través de la alfabetización, pero esto tuvo un resultado extraordinario a partir de 1789 y hasta 1945, cuando sirvió como una especie de fundamento político para la formación del Estado-Nación, en donde había una especie de consideración de que, bueno, los seres humanos tenían una especie de lectura compartida de las grandes obras clásicas que formaban a los seres humanos y que sobre eso se podían tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por naturaleza, un tanto animal, tendemos a la violencia, al egoísmo, a la antipatía, y el humanismo lo que haría sería precisamente convertirnos en seres civilizados que tomen en consideración a los otros seres humanos, y el humanismo estaría basado sobre todo en la empatía. Muchas veces cuando nos hablan de humanismo pensamos en las personas que han leído mucho, que son muy cultas. En realidad, la idea de leer mucho tendría que ver no tanto con la acumulación de conocimiento, sino como el conocimiento mismo de qué es lo que se espera, cuál es el ideal de un ser humano que puede respetar algo, cómo se forma, digamos, la educación de una persona que puede respetar a otra. Y en ese sentido es interesante ver qué es lo que sucede en un hospital cuando el trabajo llega a ser muy técnico, como podemos empezar a concluir a partir de esto, y como lo vimos al principio, ser médico implica tener una formación científica, pero es muy importante que un médico tenga una formación humanista. Lo mismo podríamos decir para cada una de las profesiones que están incluidas, digamos, dentro de este grupo, en donde, bueno, hemos visto que no todos venimos de la historia, no todos venimos de las comunicaciones, sino que venimos de diferentes disciplinas, y que la intención de la clase también sería proteger, digamos, ese legado humanista que se encuentra en las letras universales. Pero el asunto aquí es qué sucede con el humanismo en la época en donde hay medios masivos de comunicación. ¿Cuál es uno de los medios masivos primarios que van a desarrollarse en el siglo XX? La radio, a partir de 1918, y más tarde la televisión en 1945. Un gran estudioso del fenómeno de la comunicación masiva, seguramente lo han escuchado en alguna otra clase, va a ser Pierre Bourdieu. Y Bourdieu estudiaba en los años 70, hace muchísimo tiempo, imagínense lo que sería ahorita estudiar el Internet, que la televisión, si bien era un medio de información pública que podía llegar a grandes cantidades de personas en un tiempo muy corto, tendía a ser una especie de simplificación del conocimiento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez nosotros de estudiar en un libro de historia qué fue el pasado de los seres humanos, lo vemos en una cápsula de 2 o 3 minutos? Que eso sería un poco la gracia que tiene YouTube, ¿no? Es decir, la promesa de que nos podemos educar en 5 minutos acerca de la Revolución Mexicana, o que hay videos que circulan en donde en 30 segundos nos explican qué es la pandemia que estamos viviendo. Y siempre ese disminución del tiempo causa una disminución de la explicación. Yo misma lo vivo en las clases, es decir, para mí es muy distinto que estuviéramos, sé que es una ventaja para ustedes, ¿no? No tenerme que escuchar 4 horas a la semana, pero es muy distinto tener que dar la clase en cápsulas pequeñas a poder tener este diálogo que es constante. Entonces, esta irrupción de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación de alguna manera ha hecho inocua la filosofía, y es por eso que a veces es muy difícil tener clases sobre este tipo de temas, porque empezamos a acostumbrarnos a un entretenimiento que es muy rápido y en donde no hay, digamos, un pensamiento que es crítico, profundo, y que sobre todo cuesta mucha atención. La televisión y sobre todo el Internet lo que van a hacer es simplificar enormemente la realidad y convertir la cultura en una especie de entretenimiento banal, y sobre todo hay mucha competencia, digamos, entre captar la atención del público, y sobre todo que es muy fácil olvidar temas que son complicados y que son confrontativos, cuando al lado tenemos un video de moda o de música, o el Internet que está lleno de chistes y de todo esto, que bueno, puede ser muy gracioso, pero también puede ser muy detrimental para la mente y sobre todo para la cultura humanista. Es a eso a lo que se llama el poshumanismo. El humanismo estaría basado en un ser humano que tiene un cuerpo como concepción biológica, y nosotros ahorita, y como lo vamos a ver en el artículo del País otra vez, va a ser que cada vez la tecnología es más importante para nosotros.
Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que hay aplicaciones que a mí me dicen cada cuántos minutos tengo que tomar agua. ¿Qué sucede cuando es la aplicación la que me dice cada cuánto tengo que tomar yo agua? ¿Y qué sucede con mi cuerpo cuando yo dependo de un aparato externo, de un aparato tecnológico para que me diga cada cuánto yo siento sed o, bueno, prevenir la sed y demás? Esto yo sé que funciona bien para algunas enfermedades, pero es empezar a delegar los usos sobre todo la sensibilidad corporal y el razonamiento a una aplicación. Esto lo van a ver filósofos importantísimos a finales del siglo XIX, como son Nietzsche, Freud y Marx, en donde ellos vieron que el progreso, la razón y la moral no son sino efectos de la superficie de procesos y que mucho de este significado se escapa. La gran pregunta que vamos a tener en este módulo es: ¿qué sucederá con el hombre si el humanismo fracasa? Porque el humanismo sería precisamente ese esfuerzo en contra de la barbarie, en contra de la facilidad, en contra un tanto de la estupidez, de la facilidad, de la flojera y sobre todo algo que es muy importante, que es la lucha en contra del prejuicio. Acuérdense que la verdad no se conoce, la verdad es una cosa que se tiene que investigar y a la cual se tiene que acceder. Una de las cuestiones más importantes de la agenda de nuestro tiempo es la referente a la tecnología y su aplicación a la vida humana precisamente. Ahora, este momento también va a ser un momento que se caracteriza por un cambio permanente y también por la imposibilidad de pensar en las grandes circunstancias. Y en eso sí no nos parecemos en nada a los personajes del siglo XIX que creían que estaban en un momento extraordinario de la historia de la humanidad. Nosotros, por el contrario, no creemos prácticamente en nada. Eso Nietzsche lo va a señalar como una condición casi espiritual que se llama el nihilismo y que nosotros podríamos llamar hoy en día una especie de mundo neomediocre, que es como lo empiezan a nombrar algunos filósofos, ¿no? En donde el sentido de la realidad sobre todo va a fabulizarse. Los dejo con este módulo que yo creo que va a ser muy interesante y sobre todo nos vemos en el foro para debatir finalmente quién debería entrar al hospital, ver entonces cómo una enfermedad puede cambiar una sociedad, cómo esos cambios sociales pueden llevar a cambios políticos y cómo esos cambios políticos pueden incidir en la manera en que consideramos o no la enfermedad, el cuerpo y cómo estos temas son finalmente filosóficos y están inscritos dentro de una cultura histórica. Pues manténganse como siempre en buena salud y nos vemos muy pronto.